en la W. Son las 7:21, amigos oyentes. Ustedes escuchan la hora clave a través de la frecuencia de la W. Tenemos el gusto de estar ya al otro lado de la línea conectados con la señora Patricia Ochoa. Ella es viuda del general Jorge Gavela. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad de conversar con usted. Definitivamente es una pieza clave para esclarecer un caso que luego de varios años ha regresado a la luz pública, al ojo público, donde lo que se busca es determinar finalmente si lo que se dijo en su momento, que el crimen que culminó con la vida del general Jorge Gavela, en ese momento su esposo, era delincuencia común o no. Hasta este momento, usted, a través de los diferentes reportes y el avance de las investigaciones, ¿se ha podido conocer o esclarecer finalmente si es o no un crimen de Estado? Definitivamente, el asesinato del general Gavela no fue un delito común. Hay las pruebas suficientes, como la desclasificación del primero y segundo producto, en las que indican claramente que el general Gavela fue objeto de un acto de la delincuencia organizada. Y en la segunda fase indica definitivamente que pasan al tercer producto o tercera fase, que es lo que ha desaparecido. Y el acta de entrega-recepción era muy clara. Esta acta de entrega-recepción firmada el 2 de septiembre del 2013 indica que si se llega al tercer producto estaría ahí el móvil del crimen y que tendría que ver con las actividades laborales del general Gavela, más aún estarían los posibles autores, cómplices y encubridores del asesinato del general Gavela. Señora Ochoa, el segundo producto o el segundo informe que hizo el perito Roberto Mesa de Argentina daba cuenta de ciertos hechos que precisamente concluyen la necesidad de avanzar y llegar a un tercer producto. No obstante, en el segundo producto que llegó a estar en posesión el Ministerio de Justicia, según en su momento lo dijo Lady Zúñiga, la conclusión era que era un crimen común, un crimen cualquiera, que precisamente se había dado por el móvil de llegar a robar el domicilio de ustedes. ¿Cómo podemos entender, cómo develamos finalmente cuál de esos dos informes son ciertos? Definitivamente el primero y segundo informe que nos entregaron a través de la Fiscalía y se levantó la reserva, indican completamente el segundo producto algo totalmente distinto a lo que dijo la señora Zúñiga. Más aún, la señora Zúñiga y muchos ministros hablan de parte del tercer producto que no consta en ese segundo producto, como son los depósitos hechos a la esposa de uno de los detenidos, como son el depósito hecho a un fiscal. Realmente eso es porque en los documentos, el primero y segundo, esos documentos no constan, lo que indicaría que definitivamente el tercer producto fue totalmente alterado. ¿Se ha podido esclarecer quién es la persona clave para destrabar la investigación en este caso? Definitivamente, pienso que los señores que conformaron ese comité institucional, los ministros, ellos definitivamente no van a ser clave para destrabar esto. Tiene que haber una seria investigación con respecto, y la única persona que dice que puede hacerlo es el perito Mesa. Realmente pienso que junto con la justicia podría hacerlo con mucho más rapidez. Yo creo que la familia Gavela ya está cansada de tanta burla, está cansada de esperar casi 8 años que hagan una investigación seria, cosa que nunca ha habido, y más bien se conformó un comité institucional formado por miembros del gobierno anterior y algunos que siguen en este gobierno. Definitivamente, tan solo fue creado ese comité para borrar las huellas que había dejado el delito. De eso estoy convencida. La Asamblea y su proceso investigativo, ¿cómo usted lo califica? Bien, la Asamblea ha ido por buen camino. Tengo entendido que se va avanzando muchísimo en las investigaciones, mucho más que en la Fiscalía. En la Fiscalía se ha quedado estancado
por cambio de fiscal y otras situaciones. Creo que hay falta de fiscales y creo que ese cambio de fiscal ha hecho en la fiscalía que recién empiece el nuevo fiscal a ponerse al tanto del caso. Y bueno, en la comisión, en la asamblea, avanza con mucho más rapidez, ya que estamos hablando que ya están presentándose hasta los militares que conformaron parte del comité de contrataciones para la compra de esos helicópteros. La comparecencia ante la asamblea del exmandatario Rafael Correa Delgado aportó a la investigación, facilitó algún detalle que no se conocía o por lo contrario fue innecesaria o no sirvió de nada. Bueno, definitivamente lo que se llegó es que con la presencia de él se confirmó que ni él mismo, ¿sí?, siguió su decreto ejecutivo que lo creó para investigar el asesinato del general Gabela. Mucho más, con las palabras de él, se confirmó que él tuvo en su mano el tercer producto, porque él habló en esa comparecencia acerca de estos depósitos y cosas que no contenía el segundo producto, sino el tercer producto. Mucho más cuando un delegado de la presidencia y el jefe de la CNI estuvieron presentes en la reunión del 18 de noviembre en el ECU 911. En este punto, con las versiones de los exfuncionarios de gobierno, ¿han podido ustedes determinar contradicciones entre las mismas? Definitivamente hay muchas contradicciones, entre ellas el señor Lenín Lara, el señor ministro del Interior, la señora Lady Zúñiga, indicando que sí recibieron el tercer producto, y los demás indicando que no, que ha sido delito común. Realmente es sorprendente que funcionarios públicos que conformaron un comité que era para investigar el asesinato de una persona no tuvieron la prolijidad de primero conservar la documentación y después de hablar con tanta ligereza antes de entregar el informe, haciendo estas ruedas de prensa, y ahora que vengan con esta amnesia selectiva, realmente sorprende de funcionarios públicos que lleguen a esos extremos. Señora Ochoa, sin duda la intervención en todo este proceso del perito Roberto Mesa es clave. Él habla de que él hizo un tercer producto. Este tercer producto era conclusión de que no era un crimen de la delincuencia común, era un crimen perpetrado con la finalidad de callar o un crimen de conciencia, un crimen que incluso involucra al Estado. ¿Cómo avanza para la contratación, para la reconstrucción de este tercer producto? Realmente ese tema de la contratación estaba en manos directas de la Contraloría y la Fiscalía. Entre esos dos organismos estaban viendo la forma adecuada para que de una manera legal venga el perito Mesa y haga su tercer informe, y mucho más, lo más importante, que sea junto con la justicia ecuatoriana para que tenga ese valor jurídico que se requería. ¿Tiene fecha límite para entregarse este informe? ¿Ustedes están logrando conseguir el avance necesario para que esto no pierda el impulso que está teniendo? Efectivamente, en la comisión de la Asamblea tienen un límite hasta el 12 de octubre para entregar un informe final y definitivo para ver, y luego de ese informe dirigirlo directamente a la justicia para que la justicia haga lo que tenga que hacer. Antes de concluir y agradeciéndole siempre la oportunidad de conversar esta mañana con usted, ¿cuáles son sus esperanzas personales sobre este tema? ¿Cree que finalmente se podrá dar una conclusión, se podrá llegar a la verdad con todos los hechos investigativos que se están llevando a cabo? Creo que hoy más que nunca, hoy más que nunca la familia Gabela tiene esperanzas de que se descubra la verdad. Y esa verdad que vaya a la justicia y la justicia se haga cargo de hacer lo que tenga que hacer, cosa que no ha hecho durante más de 8 años. Yo creo que ya es hora de que la justicia reine en este país y que haya un cambio. Yo sé que no es
No es correcto que en estos tiempos donde la justicia estuvo coartada por más de 10 años a un partido político, a un presidente directamente cumpliendo sus órdenes, yo sé que no va a ser inmediato, que la justicia va a tomar tiempo para cambiar, pero tenemos que empezar por eso. La justicia tiene que cambiar, solo así puede avanzar un país, con justicia. Quizás estamos hablando de un crimen de Estado. Usted ha recibido, y con esto nos despedimos, amenazas para no continuar presionando, para dejar a un lado el impulso que ustedes como familiares están llevando a cabo en este proceso investigativo. Bueno, en estos últimos días lo que he recibido a través de interno es algunos insultos, algunas personas que me maldicen y todo eso por según ellos hablar mal de su presidente, pero cuando, por ejemplo, no contesto llamadas desconocidas, no permito que nadie me amedrente, y por esa razón creo que no han tenido la oportunidad últimamente de amenazarme. La única situación fue en una ocasión que estuvimos con un asambleísta en una cafetería. Hubieron 2 personas que estaban vigilándonos. Creo que el asambleísta hizo su denuncia. Muchísimas gracias, señora Ochoa, por permitirnos esta mañana conversar con usted, conocer los detalles y el avance de la investigación referente del caso Gavela, como se lo ha denominado tanto en la prensa como en los noticiarios nacionales. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Estuvimos conversando esta mañana con Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gavela, un caso que remece lo que es la conciencia de un Estado que posiblemente, y eso tendrá que determinarlo la justicia a través de investigaciones serias e imparciales, llegó más allá, llegó a culminar, a cegar la vida de quien no estuvo de acuerdo en su momento con la compra innecesaria, injustificada y además que todos pudimos ver, no sirvió de nada, de unos helicópteros, los helicópteros DRUV, helicópteros que prácticamente hoy son chatarra, no solo por haberse accidentado, sino además por haber tenido el disgusto de no tener ni siquiera las herramientas o el material de repuestos necesarios para ser adquiridos. Con esta información nos vamos a una breve pausa. Usted escucha La Hora